Becerril es artista y mercadóloga. Se desempeña como arteterapeuta en fundaciones enfocadas en niños vulnerables. En su proyecto más reciente, compila su experiencia artística y personal con el objetivo de fomentar la experimentación de las artes creativas como un medio de autoconocimiento y desarrollo que potencia el ser en todas sus dimensiones. En su conferencia El poder sanador del arte, Paola nos cuenta cómo el arte hace parte de nuestra naturaleza humana y nos invita a tomarnos el tiempo para observarnos, crear y transformar nuestra obra y así ganar conocimiento personal y sanación a través de diferentes ejercicios. Hola, soy Paola. Me dedico al arte. Soy artista plástica, pinto al óleo y también hago arteterapia en empresas, con adultos y con adolescentes y también con niñas que han sufrido abuso en cualquiera de sus formas. Y bueno, estoy aquí para contarte un poco cómo vivo yo el poder sanador del arte en mi vida cotidiana y también con mis pacientes. Lo primero que te cuento es que yo descubrí el poder sanador del arte a través de pintar. Yo empecé a pintar por hobby y yo soy mexicana, pero como viví en Colombia, mi maestro colombiano, que se llama Jaime Arango, que es un gran maestro, él me mandó a una residencia artística con una curadora de arte en Italia. Y cuando llegué el primer día con esta curadora, ella es una persona espectacular y me dijo, ¿te has dado cuenta que tú eres un caos? Y yo, ¿cómo? Me dijo, mira, sí, todo lo que haces es un caos. Mira tu obra, mira cómo pintas, mira cómo hablas, eres un caos. Me dice, pero no lo aceptas. Entonces me pidió que yo había llevado varias obras para exponer en esa ocasión y me pidió que las tirara en el jardín de su casa, del estudio, y que tomara fotos de mi cuerpo sobre la obra. Entonces yo empecé a tomar fotografías pues de mis manos. Me di cuenta que se veía, hacía mucho sol y se veía la sombra de mi mano sobre el cuadro. Entonces empecé a tomar fotos de la sombra de mi cuerpo, el pelo, ¿no? Las manos, tal, sobre los cuadros, y fui y le mostré las fotos. Y me dijo, ¿qué ves ahí? Yo, pues, mi sombra y mis cuadros. En ese momento mi obra era muy caótica. Y entonces me dijo, no, dime qué ves. Y le dije, bueno, pues veo la sombra en el caos. Y me dijo, eso es lo que pasa, como tú no aceptas tu caos, ese caos es tu sombra y entonces has hecho mil cosas, has estudiado muchas cosas, has trabajado en empresas con muchísima estructura y has hecho cosas que no van exactamente contigo, con tal de no aceptar este caos que hay en ti. Y bueno, todo el tiempo que estuve con ella en la residencia se dedicó a demostrarme cómo el caos era un orden nuevo, diferente, y era un punto de integración. Entonces, gracias a ella pude ver las virtudes que puedo tener de manera natural por ser caótica y la verdad es que eso transformó mi vida, me dio muchísima libertad y a partir de ahí descubrí que el arte era mi herramienta para poder seguirme conociendo y transformando. Entonces, en realidad la base de la arteterapia y del arte como sanador para mí es que primero el arte es una de las actividades más sublimes o expresiones más sublimes del ser humano. ¿Por qué? Porque cuando de verdad estás creando de corazón, tu único interés como artista es en sí misma la creación. Es en cierta manera el proceso creativo y la obra como tal, pero no por su resultado, sino por el amor que le pones, lo que significa para ti, lo que hay de ti en ella. Entonces no tiene un fin lucrativo, no tiene un fin práctico, no es que sirva para algo lo que vas a hacer, es simplemente el crear por el amor a la creación. Entonces, esto me parece que nos coloca en un nivel más elevado que en la mayoría de las actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana. Por otro lado, el arte funciona al manejarse a través de las imágenes, nos conecta con nuestro cerebro derecho, que es el cerebro creativo. Nosotros estamos acostumbrados a vivir desde el cerebro izquierdo, desde la lógica, desde el lenguaje, desde la habilidad numérica, los procesos, pero en el momento en el que entramos al arte, entramos a través de imágenes, y no solo imágenes visuales, también imágenes sensoriales, imágenes auditivas. Entonces, por ejemplo, un olor que me recuerda a algo es una imagen olfativa que está guardada en mi cerebro creativo. Entonces, cuando yo conecto con alguna imagen auditiva, por ejemplo, a través de una canción o incluso de una poesía, entonces mi cerebro entra en esa utilización del cerebro creativo
y nos permite acceder directo al subconsciente, porque no tenemos ese filtro del cerebro lógico y analítico que nos está diciendo no deberías de pensar esto, no deberías de sentir lo otro. Simplemente nos lleva directamente al cerebro subconsciente, en donde entramos al subconsciente. Cuando hacemos la creación, extraemos información del subconsciente que aunque no queramos, sale. Yo puedo decirles que pues yo no quería pintar caótico y de todas maneras salió el caos en mi obra, ¿no? No es que yo dijera voy a pintar caótico, es que incluso decía no quiero pintar caótico y el caos sale de todas maneras en mi obra porque viene de mi subconsciente, es lo que realmente hay dentro de mí. Y lo que es maravilloso es que cuando nosotros podemos ver en la obra aquello que hemos plasmado y que ha venido desde lo profundo de nuestro ser, tenemos la posibilidad de hacer transformaciones en la obra y esas transformaciones regresan a nuestro subconsciente creándose una nueva posibilidad de reacción ante una situación. Y esto, por ejemplo, es muy interesante, lo he podido como percatar mucho en el trabajo con las niñas, porque las situaciones que ellas han vivido son situaciones muy traumáticas y muy difíciles de compartir y de sobrellevar. Y ellas, bueno, no quieren contarle a nadie lo que han vivido, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, yo les hago trabajos de identidad en donde hago su silueta en un papel y les pido que pinten en ese papel sus emociones, ellas pintan y salen cosas muy fuertes en sus creaciones, ¿no? Cuando ellas ven la creación, pues obviamente las impresiona y las deja con esta sensación de no quiero ver esto, ¿no? Entonces me ha pasado varias veces que pintan, incluso había una chiquita que pintaba al revés porque era muy impresionante para ella ver, o sea, dando la espalda a su cuadro, porque era muy impresionante para ella ver el cuerpo. Entonces ellas van haciendo las creaciones y cuando ven esa creación que no les gusta porque han plasmado cosas muy fuertes como no sé, cuerpos con ataduras en las manos o cosas así, muy fuertes, y ellas no quieren ver eso, pero al final salió de su subconsciente, me dicen, no quiero ver esto. Yo, bueno, ¿qué quieres hacer? Lo quiero romper. Y entonces en esta sensación de romper esa obra en 1000 pedazos, se quedan muy tranquilas porque se dan cuenta de que tienen una acción sobre eso que han vivido y que no solamente es algo que les ocurrió y que se les quedó, sino que ellas tienen una acción, tienen la acción de romperlo, de destruirlo, pueden abrir una puerta diferente que hasta ese momento no han visto. Entonces generalmente me pasa que rompen, tiran a la basura y se van liberadas, ¿no? Entonces esto nos pasa a todos, porque al final de cuentas al abrir esta posibilidad en la obra, la abrimos también en nuestra vida. Y por otro lado, la otra cosa es que al final todos podemos pintar y todos podemos crear arte, porque nuestra naturaleza es creadora. Somos, la creación es lo que nos humaniza, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, los animales, claro, pueden crear un nidito y tal, pero crean cosas necesarias para su supervivencia. El ser humano es el único capaz de crear cosas por el simple amor a la belleza y por el simple amor a crear. Cosas que son útiles, cosas que tal vez no son necesarias, pero que pueden mejorar su forma de vida y su expresión personal. Entonces, todos somos creadores, todos tenemos la capacidad de escribir, todos tenemos la capacidad de pintar. Y lo que pasa es que muchas veces cuando decimos yo no sé pintar o a mí esto no me sale, es simplemente porque no aceptamos la forma en la que pintamos. Entonces, pues bueno, yo puse aquí lo estoy grabando aquí en este cuadro porque para mí es un ejemplo de esto que me ha pasado, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo aceptar la manera en la que pinto. Me gustaría que mis cuadros fueran más fáciles de ver, que fueran más armónicos, que fueran más silenciosos, pero pues resulta que no, que soy una mujer apasionada, fuerte, expresiva, rebelde, y pues eso es lo que se ve en mis cuadros. No puedo pintar de otra forma porque eso es lo que yo soy. Y cuando intento pintar algo muy silencioso y muy callado, pues simplemente es una ilustración porque no me ha salido del alma, ¿no? Entonces hay que hacer este trabajo de aceptar nuestra forma de ser artistas, de aceptar la forma en la que pintamos, de aceptar la forma en la que bailamos, aunque no nos guste, también es parte de nosotros y dice algo de nosotros. En este sentido, el arte funciona como un espejo. Y no solamente el arte que creamos, sino también el arte que observamos que han creado otras personas. Por ejemplo, si vamos al cine y vemos una película, puede ser que la película nos cause emociones, de que nos gusta y nos hace sentir empoderados, o emociones de que nos hace a lo mejor enojar o nos pone violentos o nos pone a la expectativa.
Y esto tiene mucho que ver con nuestras creencias. Entonces, por ejemplo, si vemos la película de Forrest Gump, ¿no? Hay personas a las que les encanta porque dicen, wow, este hombre en realidad era hábil, era inteligente y sabía utilizar sus recursos para lograr lo que quería y para lograr resultados extraordinarios, un poco por suerte y un poco por habilidad. Y entonces hay personas que aman esa película porque el tipo les parece un genio. Y hay otras personas que mueren de la rabia de esa película porque la ven y dicen, esto no es cierto, las cosas que valen en la vida, las cosas que son verdaderamente valiosas, cuestan trabajo. Y esto es una mentira. Entonces, eso nos habla de nuestras creencias, ¿no? Si yo tengo una creencia en donde puedo creer en la habilidad personal y en la suerte, pues a lo mejor la película me va a gustar. Pero si yo toda la vida he pensado que esto tiene que ser muy difícil, pues no entiendo por qué a este hombre le parece, le salen las cosas fáciles y puede parecerme una mentira. Entonces, a través de ver de qué manera me hace sentir las cosas que veo, que escucho, que leo, ya sea escritas por otra persona o por mí mismo, puedo observar ahí mis creencias. Entonces, esto es un trabajo que es muy interesante porque uno puede elegir en su vida tomarse esos minutos de hacer esta reflexión y de decir, a ver, ¿por qué me gustó esto? ¿O por qué me siento así? ¿O con qué me conecta esta poesía? ¿O a quién me recuerda? Y entonces indagar un poquito sabiendo que esta información sale de lo más profundo de nosotros, ¿no? Para mí el arte es algo muy, muy, muy extenso. No es solamente la pintura y la escultura y el cine y el teatro, sino también tiene que ver con nuestras palabras, con la cocina, con los paseos que damos en la naturaleza, con cualquier cosa en la que podemos ser creadores. Hasta en la manera en la que nos vestimos por la mañana estamos creando. Y todo eso es arte. Entonces, para mí, por ejemplo, es interesante ver cuando salgo a caminar a la naturaleza, las fotos que tomo, ¿no? Y buscando en mi celular, en el rollo de fotos del celular, encontré que tomo muchas fotos de cómo entra la luz a través de los árboles. Y entonces empecé a observar qué era lo que me gustaba de esos rayos de luz entrando a través de los árboles. Y encontré una frase que me ayudó a conectarlo, ¿no? Y entonces esta frase es, la luz se impone por presencia. La luz no lucha, se impone por presencia. Entonces, para mí fue como una iluminación ver esta frase, porque fue el entender que en realidad eso es lo que a mí me gusta de la luz, porque yo creo en eso, creo que uno no debe de luchar o decir, sino que simplemente el ser en congruencia y el ser en presencia es lo que hace que nuestra luz atraviese, ¿no? las otras superficies. Entonces, y bueno, esto es una metáfora, ¿no? A través de otras personas, a través de otras situaciones. Entonces, al final, pues para mí esto es muy, muy enriquecedor. Si nosotros nos tomamos ese tiempo para observarnos, para crear, para transformar en nuestra obra, podemos ganar mucha conocimiento personal y también mucha sanación. Entonces, me gustaría, no sé, contarles algunos ejercicios que son muy sencillos, pero que todos podemos hacer y que realmente son muy, muy sanadores para uno mismo y para otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno se llama escribir con flujo de conciencia, que esto se trata de escribir durante media hora más o menos, o sea, 3 páginas por los 2 lados, todas las mañanas. Y escribir, y el chiste de esto, o la receta de estas páginas, es escribir sin pensar. Simplemente escribir lo que viene, sin fijarnos en la ortografía, sin fijarnos en la puntuación, sin fijarnos en si ya repetimos la misma idea 3 veces, no importa. Es simplemente dejar que las ideas fluyan y fluyan y fluyan. Y cuando nosotros tomamos esto como un ejercicio cotidiano, nos empezamos a dar cuenta de nuestro juez interior, de lo que de nuestros diálogos interiores y de cómo nos vamos hablando a nosotros mismos, el lenguaje que utilizamos hacia nosotros mismos. Oye, ya viste, otra vez escribiste lo mismo, acabas de escribir lo mismo en la frase anterior, es que te distraes demasiado, ¿por qué no te concentras? O, ¿ya viste cómo amaneció hoy? El amanecer es muy distinto al de ayer. Hoy me parece que aunque está frío, se ve más el sol. Entonces, esto nos permite tener desde una conversación muy fluida y natural con nosotros mismos,
un gran entendimiento de cómo funciona nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. De hecho, hay un libro que se llama El Camino del Artista. No me acuerdo bien el nombre, ahora lo busco, pero en este libro del Camino del Artista, la autora escribe este libro para ayudar a los artistas que están bloqueados a desbloquearse. Pero a mí me parece un libro hermoso que tiene muchos ejercicios que podemos hacer para despertar nuestra creatividad. Y ese es el primer ejercicio. Ella le llama las páginas matutinas, ¿no? Entonces es simplemente tener este espacio para poder dialogar conmigo mismo de una manera natural y espontánea. Otra cosa que me parece muy útil es hacer juegos de contrastes. Entonces, por ejemplo, yo sé que en este momento yo me estoy sintiendo triste y esta tristeza me incomoda, tengo mucho tiempo sintiéndola, no sé cómo quitármela de encima, por ejemplo. Entonces, yo puedo hacer una obra sobre qué es la tristeza. Y entonces en esa obra puedo pegar pedazos de revistas, recortar letras, pegar la hojita que me encontré mientras caminaba por la mañana, incluso rayar con crayolas, con utilizar acuarelas, permitir que se moje el papel, permitir que suceda lo que suceda en la obra de arte. Y una vez que he realizado esta obra de arte, acerca de la tristeza, lo que busco hacer es decir, esta es la tristeza, ¿qué es lo opuesto a la tristeza? Y entonces hago una nueva obra opuesta a la tristeza. Y es muy interesante las cosas que salen. Les cuento mi ejemplo. A mí me pusieron en la maestría a hacer una obra sobre el vacío. Cuando me dijeron, haz el vacío, dije, no tengo ni idea de qué es el vacío. Y yo pinto muchas rosas, entonces empecé a pintar rosas, ¿no? Empecé a llenar la hoja de rosas pequeñitas porque dije, no sé lo que es el vacío, o sea, no se me viene nada a la cabeza, pues rositas. Entonces pinté rositas y rositas y yo creo que pinté 50 rositas a una hoja de papel. Cuando me dijeron qué es lo opuesto al vacío, dije, bueno, pues si el vacío son 50 rositas, pues entonces lo opuesto al vacío es una rosa grande, ¿no? Cuando me dijeron, entonces, haz una tercera obra unificando estas dos obras anteriores, me di cuenta que yo me sentía vacía cuando me siento dividida y que cuando me unifico, recupero el sentido. Entonces, fue muy interesante hacer esta tercera obra en donde lo que hice fue conservar la rosa central, era una rosa grande que había pintado del tamaño de toda la hoja. Esta rosa la conservé en el centro de la hoja y todas las rositas pequeñas las dejé alrededor, dejé varias rositas pequeñas alrededor porque al final pues siempre está este juego entre el vacío y el sentido para mí, ¿no? Entonces, pues no es cierto que voy a desaparecerlo del todo, por eso dejé las pequeñas rositas, pero siempre mi tendencia será a unirme. Entonces, cuando sé que me siento vacía o cuando me siento vacía, lo que hago es darme cuenta de en qué estoy dividida, en qué estoy deseando algo y haciendo lo opuesto, en qué no estoy siendo congruente y entonces encuentro cuál es la razón de mi vacío. Ese es el ejercicio de opuestos. Hay otro ejercicio que también me gusta mucho, que es el hacer una caja de herramientas emocionales. Yo aquí tengo mi caja de herramientas emocionales y lo que pongo en esta caja de herramientas emocionales son cosas que me ayuden cuando tengo momentos difíciles a recordar esas cosas que me ayudan a salir de los momentos difíciles. Entonces, por ejemplo, tengo este caracolito, no sé si se alcanza a ver ahí, que me recuerda los ciclos de la vida, que me recuerda que vamos hacia adentro y vamos hacia afuera, ¿no? Entonces, lo tomo y tan solo siento el flujo de la vida, ¿no? Entonces, este me ayuda. Otra cosa que me ayuda mucho es, por ejemplo, encontrarme esta conchita que me recuerda de la perfección de todas las cosas. O sea, realmente es increíble que la naturaleza haga esto por sí mismo. Parece, la primera vez que lo vi creí que alguien lo había pintado y fue un regalo encontrarme 20 de estas en una playa porque de verdad es tan sutil y tan perfecto que me ayuda a recordar que si algo me está sucediendo, de cierta manera las cosas van a salir bien. Por otro lado, tengo, por ejemplo, esta brujita que me recuerda no tenerle miedo a mi poder. Tengo este cisne negro que alguna vez hice en honor al patito feo, poniendo aquí todas mis sombras. Aquí están todas las palabras escritas que escuchaba de niña y que me hacían querer ocultarlas, que me hacían sentir que eso estaba muy mal en mí.
Y después, en un trabajo que hicimos en la maestría de arte terapia, puse todas esas palabras en este cisne, como para recordar que esas palabras y esas sombras son las que me han hecho convertirme en el cisne que soy. También tengo, por ejemplo, acá, este es como un pequeño álbum que tiene fotos de toda mi vida, de todas las cosas que he vivido, y voy recordando y voy poniendo frases, escritos, cosas que me recuerdan esos momentos. Entonces, son cosas valiosas para mí, ¿no? Entonces, cuando tengo un momento difícil, pues vuelvo acá y recuerdo todo lo que ha sido el recorrido de mi vida. Y cómo, o sea, esto es un fotoarte. Y entonces voy recordando cosas, voy poniendo frases, por ejemplo, que me inspiran, voy poniendo recuerdos lindos, voy poniendo cosas que otras personas me han dicho que me han ayudado a sentirme mejor, fotos de mis obras en cuando me he sentido exitosa, fotos de mis caídas y de cómo he podido salir adelante de mis caídas, recuerdos de mis amaneceres, ¿no? Entonces, y esto pues lo voy construyendo, es como es como el darme ese espacio para poner lo que es valioso para mí. Y bueno, un último ejercicio que quisiera recomendarles, que ha sido también hermoso para mí, ha sido el hacerme un altar personal, hacerme un altar personal. En este altar lo que pongo es, por ejemplo, cosas que me hacen conectar. A mí me conecta mucho la naturaleza, me conecta con la espiritualidad. Para mí la espiritualidad vivida es estar descalza, es las cosas cotidianas. Entonces, por ejemplo, ahí pongo una cosa que signifique cada uno de los elementos, de los 4 elementos. Entonces, por ejemplo, pongo un cuenco que me haga recordar el agua, pongo piedras que me hagan recordar la tierra, pongo una vela que me hace recordar el fuego. Entonces voy haciendo una pluma como muestra del viento, y entonces voy poniendo cosas que son como en honor a mí. Aquí en México estamos acostumbrados a poner los altares de muertos, y lo que ponemos en los altares de muertos son las cosas que las personas que estaban vivas, que cuando estaban vivas disfrutaban, ¿no? Entonces les ponemos su comida favorita, les ponemos, pues si les gustaba la guitarra, pues la guitarra, ¿no? Cualquier cosa con esta creencia y este juego de pensar que estas personas van a venir por la noche a disfrutar lo que hemos dejado para ellos. Entonces es un poco esta idea, ¿no? ¿Cuál sería mi altar? ¿Qué cosas le pondría? ¿De qué manera me honro? ¿De qué manera me permito hacer un ritual a mi vida, a mi existencia? Y esto también es muy lindo porque te permite tomar 3 o 4 momentitos, minutitos al día o a la semana para poder conectar con esa esencia tuya, ¿no? Y bueno, la última cosa que para mí es muy valiosa es esto que decía de encontrar el arte en lo cotidiano, porque no tenemos que ir a un museo para ver arte, para conectar con el arte o para reflejarnos en el arte como un espejo. Simplemente con el observar cómo ponemos la mesa cuando tenemos unos invitados, o cómo nos gusta acomodar nuestras plantitas en nuestra casa, o si nos gusta tejer, o todas estas pequeñas cosas que vamos haciendo en la vida cotidiana, es una manera de expresar nuestra capacidad creativa y nuestra forma de hacer arte. Entonces se vuelve, como les digo, un espejo. Todo lo que hacemos en nuestra vida es un espejo de lo que hay en nuestro interior, y si hay algo que no nos gusta, tenemos la posibilidad y la capacidad de verlo y de transformarlo. Y además, para mí algo que es súper valioso, que es incluso lo que trato de hacer con las niñas que han tenido este inicio de vida tan duro, es poder conectar con ese poder creador. Porque si puedo transformar esa manera en la que me veo a mí misma, esa manera en la que me hablo, esas cosas, esos brillos de esas cosas que no me gustan, las puedo convertir en brillos, y tengo esta capacidad de resignificar mis heridas para encontrar en ellas un don, entonces tengo la capacidad de crear la vida que quiero vivir. Si yo conecto con mi poder creador en el arte, puedo conectar con mi capacidad de crear la vida que quiero vivir. Y para mí este es el gran poder sanador del arte. Entonces, bueno, hasta aquí les comparto esto. Estoy a sus órdenes para cualquier
ejercicio que quieran hacer, cualquier cosa, de verdad es fascinante el camino del arte. Y bueno, hasta pronto y feliz Día de la Mujer.